Comenzamos aquí un día más nuestro programa El Bufete Responde. En este programa lo que intentamos es dar respuesta a algunas de las inquietudes que podemos tener en el día a día, problemas que se nos pueden dar en nuestra vida, se nos presenta. Y bueno, nosotros con la ayuda de nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz, pues intentamos todas las semanas de tratar algún tema y bueno, hacerlo más fácil de entenderlo y hacerlo más cercano a nosotros, ya que el derecho es un tema un poquito más complicado. Por eso tenemos a nuestro abogado. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, Rocío. Decía que acercar los temas, ¿no? Hacerlos más humanos, más entendibles, ¿verdad? Mucho más cercano y sobre todo entendible, porque son cuestiones muy complejas, muy abstractas en muchas ocasiones y evidentemente hay temas y temas, por supuesto, algunos son mucho más cercanos o estoy seguro que los espectadores han oído hablar de ellos, pero claro, hay otras figuras que no es tan fácil de explicar y eso es un poco nuestro caballo de batalla en el programa. Siguiendo nuestra forma de programa, nuestra manera de realizarlo, tenemos un correo electrónico info@munozdelgadoabogados.com. En ese correo pues recibimos algunas preguntas de nuestros seguidores, de vosotros que siempre nos acompañáis, y bueno, pues en el día de hoy nuestro abogado le da respuesta a esas preguntas. De todas las preguntas que recibimos, bueno, cogemos 2 de ellas e intentamos darle respuesta durante la duración del programa. El programa de hoy se titula Delito de omisión del deber de socorro, que podemos entenderlo de una manera, podemos buscarle sinónimos, pero yo quiero saber realmente de qué es lo que estamos hablando. Muy sencillo, para no perdernos, como siempre, o para andar por casa. ¿Cuándo se estaría cometiendo presuntamente este delito? Cuando una determinada persona tiene conocimiento de que existe otra persona, de que hay otra persona que está en una situación de peligro y ni acudo a ayudar a esa persona, ni tampoco solicito ayuda para que una tercera persona vaya a socorrer a esta persona. Ahí es cuando se estaría cometiendo este delito, Rocío, para que los espectadores lo tengan ni hago muy claro. Nada, ni aviso a nadie. Efectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué se castiga o por qué se recoge, dicho de otra manera, esta figura delictiva en el Código Penal? Porque lo que se está castigando es precisamente la pasividad, es decir, el yo no hacer nada, el cruzarme de brazos y a pesar de que soy consciente de que hay una persona que está en peligro, no hago absolutamente nada, no acudo o solicito la ayuda de una tercera persona y me quedo tal cual estoy a pesar de que soy consciente de que esa persona está en peligro, necesita ayuda o hay que ayudarle y actuar lo más rápido posible. Eso es básicamente la figura del delito de omisión del deber de socorro, que por cierto es mucho más común de los espectadores, estoy seguro que se piensan. Miguel Ángel, pero ¿se puede dar este caso porque la persona no es porque nos quiere ayudar, sino porque podemos pensar que nos podemos meter en problemas? Puede pasar, pero bajo mi humilde opinión creo que ese comportamiento no tendría mucha lógica o sería poco racional. Me explico. A ver, uno evidentemente podrá tener una determinada preparación o no, podrá ser o no médico, pero creo que es algo que objetivamente una persona detecta. Es decir, cuando nosotros somos conscientes que tenemos delante o enfrente una persona que está en peligro, aunque yo no sepa cómo debería actuar, sí sé o sí debería al menos tener 2 cosas claras. Primero, que ese señor o esa señora necesita ayuda y 2, que siempre que, incluso cuando yo no me vea capaz de ayudar, es tan fácil como hacer una simple llamada por teléfono, llamar a la policía, a la ambulancia, a la fuerza de cuerpo de seguridad para que evidentemente actuarán y se personarán lo más rápidamente posible y ellos saben perfectamente con esos famosos protocolos de actuación qué es lo que tienen que hacer. Pero ¿por qué yo te decía, Rocío, que ese planteamiento me parece primero un poco infantil y al mismo tiempo un poco irracional? Y además insolidario. ¿Por qué? Porque a lo mejor mañana soy yo el que se ve envuelto desgraciadamente en una situación que necesito que alguien me ayude. Entonces creo que no cuesta absolutamente nada llamar por teléfono o simplemente ponernos en contacto con otra persona para que acuda a ayudar a esa persona. Claro, porque se puede dar caso que tú digas, bueno, por miedo a enfrentarte si es una pelea, claro, o por muchas veces a lo mejor no lo haces queriendo, puede ser porque te quedes bloqueado y no sepas reaccionar. A lo mejor es lo que tú dices, si no quieres meterte,
¿vale? Es respetable, pero por lo menos una llamada Eso es. Puede salvar a esa persona. Y sobre todo porque dependiendo de donde se esté produciendo los hechos, pues podremos a lo mejor tener varias opciones de actuación. Es decir, pensemos por ejemplo en un local de ocio donde se ha desarrollado, por ejemplo, para coger tu ejemplo, una pelea y hay una persona tumbada en el suelo que está sangrando o aparentemente se encuentra en una situación grave y nosotros no hacemos nada. Bueno, yo puedo pensar si prefiero no meterme para no buscarme ningún tipo de problema o no quiero follones, como se suele decir. Bueno, muy bien, pero ¿por qué no simplemente ponemos eso en conocimiento del portero de esa discoteca o de ese bar o al dueño del establecimiento o llamamos a la policía o simplemente llamamos a la policía y además grabamos un vídeo para intentar luego facilitar esa información a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que seguramente les va a ayudar en la investigación que evidentemente van a desarrollar para esclarecer los hechos? Creo que es muy sencillo, no solamente porque nosotros lo podamos o no necesitar, sino porque creo que es algo muy fácil, podemos ayudar a una persona y porque creo que simple y llanamente no cuesta absolutamente nada ser sensato, ser responsable y por tanto ser consciente que hay alguien que necesita nuestra ayuda, de una u otra manera, pero al menos actuar en consecuencia. Y para después poder conciliar el sueño. Por supuesto, ahí ya entraríamos en otro debate, en otro plano de si ética o moralmente, aparte de que legalmente, evidentemente, mi comportamiento puede acarrearme o pueda tener consecuencias, otra cosa evidentemente ya sería si moralmente o éticamente, bueno, pues mi comportamiento deja mucho que desear o se puede tachar de cuanto menos de indeseable o de poco correcto por no haber hecho absolutamente nada y haberme cruzado de brazos literalmente, ¿no? Miguel Ángel, este delito lo podemos cometer cualquiera en cualquier momento, pero ¿qué tipo de penas tiene? Y además, te voy a complicar más la pregunta, claro, porque yo sé que tú me la vas a contestar de todas formas. Si además el que lo comete es menor, ¿qué pasaría? Bueno, son varias preguntas, a ver, voy por paso. En primer lugar, en principio es lo que se llama técnicamente o jurídicamente hablando un delito común, es decir, que lo puede cometer cualquier persona, no tiene que ser expresamente una autoridad o un funcionario público. En segundo lugar, dependiendo de las circunstancias del caso, no sé si vamos a hacer referencia al tipo básico, como ya saben los espectadores, o algunos de los supuestos agravados que van a aumentar la pena, pero para que los espectadores más o menos sepan qué tipo de pena o cómo se castiga este tipo de comportamiento, se castiga con una pena de multa de 3 a 12 meses, es decir, se va a fijar un determinado periodo, una multa, se va a fijar una cuota diaria para esa pena de multa, de manera que, por ponerlo con números redondos y haciendo un ejemplo mucho más sencillo, si nos han impuesto, por ejemplo, una pena de 4 meses de multa a razón de 6 euros al día, ¿cómo se traduciría esa multa? ¿O cómo se calcularía, mejor dicho? Bueno, pues muy sencillo, vamos a multiplicar los meses por 30, 30 por 6 serían 180 euros por cada mes y eso a su vez lo vamos a multiplicar por los 4 meses de la multa a la que hemos sido condenados en virtud, evidentemente, de esa sentencia, tras haberse desarrollado, por supuesto, el proceso judicial con todas las garantías y con todos los pasos que establece expresamente la ley. Ahora bien, y por último, me preguntabas también, Rocío, ¿qué pasa si este delito lo comete un menor? Bueno, pues ahí tendríamos una peculiaridad. ¿Por qué? Porque precisamente como el presunto autor, es decir, la persona que lo ha cometido es un menor de edad, automáticamente habría que aplicársele la famosísima Ley de Responsabilidad Penal del Menor del año 2000, que es una figura un tema más que polémico y controvertido, porque hay dos ideas fundamentales que los espectadores no pueden dejar de perder de vista o no pueden, digamos, olvidar. Primero, cuando un hecho delictivo, sea el que sea, en este caso estamos haciendo referencia a un presunto delito de omisión del deber de socorro, pero si fuera otro delito, lo comete un menor, se le tiene que aplicar automáticamente esta Ley de Responsabilidad Penal del Menor. ¿Por qué? Porque se trata de buscar una doble finalidad, un doble objetivo. Primero, a diferencia del resto de delincuentes, no se le va a aplicar una pena, sino una determinada medida dentro de ese catálogo que expresamente recoge esta legislación. Y en segundo lugar, porque si por regla general nuestro sistema penitenciario está, digamos, planificado o enfocado para que el día de mañana ese delincuente tenga una segunda oportunidad de cara a la sociedad, es decir, para que se le pueda reinsertar o al menos intentar que se reinserte, aún más si cabe cuando precisamente quien ha cometido un hecho delictivo es un menor de edad que, nunca mejor dicho, tiene toda la vida por delante
Evidentemente, todos podemos cometer errores, por supuesto, nunca podemos justificar un comportamiento, sea un delito u otro, amparándonos en que éramos menores de edad cuando lo cometimos. Evidentemente hay que dar una respuesta, pero habría que aplicársele automáticamente esta ley. Otra cosa es ya qué medida o medidas dentro de ese catálogo pues le aplicaría en este caso la autoridad judicial competente. Habría ya que ver un poco, como siempre, bajar ya a los detalles o a las circunstancias específicas del caso en particular. Miguel Ángel, cuando hablamos del delito de omisión del deber de socorro, el tema que estamos tratando hoy, ¿hablamos también de delito de fuga o son cosas diferentes? Son cosas diferentes. A ver, una cosa es el delito de omisión del deber de socorro, que es lo que estamos abordando en el programa de hoy, y otra cosa diferente es el delito de abandono del lugar del accidente, que coloquialmente o vulgarmente, para entendernos, se le suele conocer como delito de fuga. Me explico. A ver, una cosa es que nosotros seamos conscientes, como yo decía en la primera parte del programa, que una persona, por las razones que sean, necesita ayuda y yo no hago absolutamente nada, ni pido ayuda a terceras personas para que lo auxilien, para que lo socorran. Y otra cosa diferente es que yo, habiendo causado un determinado accidente de circulación y siendo consciente de que o bien hay alguna persona que ha fallecido y hay además alguna persona herida, normalmente heridos graves, o incluso fallecidos y heridos graves, a pesar de eso soy consciente y abandono automáticamente el lugar de donde se ha producido desgraciadamente ese accidente. Eso sería el delito de omisión, el delito de fuga o de abandono del lugar del accidente de circulación. No tiene nada que ver, que además es un delito muy reciente porque como siempre el Código Penal se va adaptando a los nuevos tiempos, a la realidad, y se introdujo una modificación, entre ellos una serie de figuras delictivas, y precisamente una de esas figuras que se introdujo es precisamente el delito de fuga, el coloquialmente delito de fuga. A mí se me viene a la cabeza, Miguel Ángel, para situarnos, a ver, te pongo un ejemplo, y tú me ayudas a entenderlo. Nosotros vamos por un parque y vemos una pelea, y cometemos ese delito del deber de socorro, de omisión del deber de socorro, el tema que estamos abordando hoy. Pero ¿quién pone la denuncia? ¿Cómo me llega a mí ese delito? Bueno, habría que verlo, me explico. Es la persona, la pregunta es la persona que está siendo atacada la que dice, oye, pues Rocío iba pasando por aquí y no me ayudó, voy a denunciarla por eso? ¿Cómo sucede? Sí, no y depende, me explico, no es que te quiera contestar, sino que depende de cómo se haya desarrollado los hechos. Por ejemplo, pensemos que yo soy la persona que necesitaba ayuda, pero directamente no he podido identificarte, pero sí he visto que había una persona que no me ha ayudado o que no me ha prestado el auxilio que yo pretendía que me prestasen. ¿Qué ocurre? Vamos a suponer que yo estuviese grave y evidentemente alguien llamara a la ambulancia o a la policía y directamente me llevaran al hospital más cercano, al centro de salud, para evidentemente pues ser reconocido y curarme de las heridas. Pero ¿qué ocurre? Que dependiendo de cómo se hayan producido los hechos, ese procedimiento penal o ese futuro procedimiento penal se podría iniciar de una u otra manera. Por ejemplo, pensemos que a lo mejor otra persona que estaba paseando tranquilamente por el parque ha visto lo que ha ocurrido y lo ha puesto en conocimiento de la policía cuando se ha personado en el parque. O pensemos, por ejemplo, algo muy habitual. ¿Qué es lo primero que hacen las fuerzas de cuerpo de seguridad? Bueno, pues dentro de esa investigación que van a desarrollar, normalmente de las medidas que suelen adoptar es comprobar si en ese parque en concreto o en ese espacio público, por ejemplo, había determinadas cámaras de seguridad que hayan podido grabar precisamente el instante en el que yo, a pesar de que sabía que necesitabas ayuda, he hecho caso omiso y directamente he eludido mi responsabilidad o mi deber de colaboración ciudadana en general y no te he prestado ni ayuda, ni tampoco he llamado a la policía, ni tampoco he llamado a la ambulancia para que te socorran lo antes posible. Habría que verlo. En muchas ocasiones el procedimiento penal se va, digamos, a comenzar o se va a iniciar precisamente a raíz del propio atestado que levanten las fuerzas de cuerpo de seguridad, que evidentemente lo van a remitir al juzgado que esté de guardia ese día, y lo primero que va a hacer el juzgado cuando llegan las actuaciones es pasar a la fiscalía para que investigue y, por supuesto, pues se pronuncie si a priori o
presuntamente ese comportamiento podríamos calificarlo como de un presunto delito de omisión del deber de socorro por parte de esa persona que no ha actuado como debería y ha hecho caso omiso a su responsabilidad. Ya digo que depende de cómo se desarrolle, podría iniciarse de una u otra manera, o simplemente, para terminar de completar la respuesta, pensemos que yo estaba herido, pero soy capaz de identificarte, se hace un pequeño retrato robot y a partir de ahí las fuerzas de cuerpo de seguridad consiguen dar con la persona que no ha actuado como debería y se investiga y se le presenta la correspondiente denuncia y le va a llegar la citación para tomarle declaración en el juzgado y a partir de ahí comenzar el procedimiento judicial. Ya veremos a ver si se declara o no culpable, porque evidentemente ahí ya la autoridad judicial es quien va a tener la última palabra en base a todas las pruebas que se hayan conseguido recopilar durante la fase de instrucción, es decir, durante la investigación de los hechos. Pero se puede dar caso también que esa persona, la persona que es agredida, Sí. por desgracia fallece y no puede decir que había otra persona que ha cometido este delito, por lo tanto esa persona pasa desapercibida. Es un delito que puede pasar en muchas ocasiones. Podría pasar, pero también vamos a complicar un poco más el ejemplo todavía. Pensemos que sean en este caso los herederos quien presenten la denuncia en representación de ese familiar que desgraciadamente, bueno, pues ha perdido la vida y a partir de ahí se investigue si es posible o no identificar a esa persona que ha cometido este delito. Ahí normalmente lo que ocurre es que este tipo de casos, claro, dependiendo de dónde se desarrolle, si es en un espacio público donde Claro. podemos contar primero con la grabación de las cámaras de seguridad, pensemos por ejemplo en un testigo que estaba paseando tranquilamente por el parque, o pensemos por ejemplo que hemos tenido la suerte que un conductor o un chico que pasaba en una moto justo en el otro lado de la verja ha visto cómo había una persona tendida en el parque y ha conseguido identificar a la persona que a priori habría cometido este hecho delictivo. O pensemos, por ejemplo, que yo estoy herido pero iba acompañado y algún amigo o alguna persona o mi pareja ha sido precisamente la que ha presentado la denuncia para evidentemente que se depuren responsabilidades y que yo dé la cara frente a la sociedad y por tanto la justicia tome cartas en el asunto y me imponga la pena que me corresponda. Ya habrá que ver un poco también los detalles, ¿no? Pero quiero decir que el escenario puede ser muy amplio, muy complejo y ya como siempre tendremos que ver un poco todas las cartas que tenemos para a partir de ahí planificar la estrategia. Además también puede ser grupal, ¿no? Un grupo Por ejemplo, de personas. En muchas ocasiones ha habido determinados comportamientos, una paliza ya sea en una discoteca o a la salida de un local de ocio a altas horas de la madrugada y se han dado a la fuga y ha sido a lo mejor algún testigo, alguna persona que pasaba por allí, un taxista que acaba de recoger a una persona que salía precisamente de ese local quien ha visto los hechos y ha llamado inmediatamente a la policía, el propio portero que estaba pendiente de lo que ha ocurrido más allá de las puertas o de los límites de ese establecimiento. Quiero decir, Rocío, que los casos, la casuística, mejor dicho, puede ser bastante amplia. Dentro de este caso que estamos abordando existe el sujeto activo y el sujeto pasivo. Eso es, el sujeto activo sería, como en todos los delitos, la persona que a priori se supone que ha cometido este hecho delictivo y el sujeto pasivo es precisamente la persona que está en peligro y a pesar de eso, pues no ha conseguido que nadie le preste ayuda o no se ha llamado a las fuerzas de cuerpo de seguridad para tomar cartas en el asunto. Pero es más, podría también darse, o este delito tiene un escenario muy particular, y es que podrían acusar de este delito, pensemos por ejemplo a un profesional sanitario que esté en un determinado centro de salud, en un hospital, y o bien porque deniegue la asistencia sanitaria o bien directamente porque abandona las instalaciones a pesar de que sabe que hay una persona que requiere de su servicio y que puede estar en peligro incluso la propia vida de la persona en cuestión, cosa también que es algo, digamos, muy grave porque evidentemente es una persona que posee unos conocimientos específicos en la materia, en este caso un médico, independientemente de la especialidad que tenga, con lo cual esa es la razón de ser de ese plus de antijuricidad, es decir, de que se le aumente la pena porque precisamente es él quien a priori ha cometido este hecho delictivo que evidentemente es grave. Tenemos otros dos términos, denegación de auxilio y omisión de socorro. ¿Sinónimo? ¿Diferencia? Pueden ser sinónimos, en este caso, por ejemplo, trasladando al ejemplo que yo acabo de comentar, podría ser perfectamente un delito que estaría cometiendo este sanitario. Por ejemplo, pensemos que ese médico
ha salido, por ejemplo, a tomar un café y era consciente que había una persona que estaba en urgencia esperando para ser atendida. No sabemos la gravedad o no de esas lesiones o la patología o la enfermedad que presentaba, pero evidentemente si conseguimos demostrar que estaba de guardia ese día y efectivamente era su responsabilidad el prestar auxilio a ese paciente, pues evidentemente es posible que haya cometido ese hecho delictivo. Por ejemplo, algo muy habitual que hacemos los abogados en este tipo de casos es que cuando estamos hablando de un determinado centro de salud, como ocurre con otra empresa, normalmente solicitamos a los juzgados que se requiera al hospital o al centro de salud correspondiente para que se nos dé traslado del cuadrante, para saber, por ejemplo, cuántas personas estaban trabajando ese día y en qué turno, para ver si corresponde o no, y por tanto ya podemos, digamos, identificar o individualizar con nombre y apellido a ese médico o a ese enfermero o a ese ATS que a priori, bueno, pues ha omitido su responsabilidad o no ha cumplido como debería con sus funciones y ha incurrido en un comportamiento que es o que puede haber sido incluso muy grave, porque en casos extremos podría incluso hasta producirse la muerte del paciente. Esa persona. Bueno, Miguel Ángel, pasamos al apartado que a mí más me gusta, el apartado de nuestros seguidores, de las personas que han mandado esa pregunta a nuestro correo info@munozdelgadoabogados.com. Como siempre decimos, Miguel Ángel se llama Miguel Ángel Muñoz, como la ñ no se puede poner en los correos electrónicos, pues el correo info@munozdelgadoabogados.com. A ese correo han enviado las preguntas, tengo por aquí Rafael y Ramón. ¿Te parece? ¿Empezamos? Por supuesto, adelante. Dice, me llamo Rafael y quisiera saber si podríamos denunciar al médico del ambulatorio, más o menos lo que tú me estás comentando, que atendió a mi madre la semana pasada, dado que tardó más de 2 horas en atendernos. Bueno, habría que estudiar el caso. La verdad que es una pregunta muy interesante, pero claro, lo que no estoy tan seguro con la información o con los términos de la pregunta de este espectador es si realmente su queja es porque ha habido una respuesta tardía o realmente es que no se le llegó a atender directamente a su madre por la patología, por la enfermedad o por el problema que en este caso presentaba esta señora. Lo digo porque, claro, son cosas diferentes. Lo mismo si el centro de salud, en este caso el ambulatorio, creo recordar que decía en la pregunta, si consigue demostrar a lo mejor que en ese momento había numerosos pacientes y era tal la demanda de servicios que se estaba produciendo en esa franja o en ese momento en concreto de, por ejemplo, pensemos en urgencia, a lo mejor es que directamente los sanitarios que estaban en ese momento de guardia no daban abasto para poder atender a tantos pacientes en un periodo tan corto de tiempo. Habría que verlo, no sé exactamente, porque claro, no sé qué tiempo exactamente tardaron en atender a la madre de este espectador. Dice más de 2 horas, pero claro, es lo que tú dices. Habría que verlo, es un poco genérico, aunque en cualquier caso, bueno, para intentar responderle a este espectador, si él a pesar de todo considera que la actuación del ambulatorio no ha sido correcta o no todo lo correcta que se esperaba de un servicio público, como es en este caso el ambulatorio, también podría presentar una queja para que a partir de ahí el propio ambulatorio lo investigue y vea si es posible o no, a lo mejor, depurar algún tipo de responsabilidad. Lo mismo, no estamos hablando de que se haya cometido ningún delito, pero sí es posible a lo mejor que algún médico o algún ATS o algún enfermero haya tardado más de lo debido y si se le podría abrir a lo mejor un expediente disciplinario y va a ser sancionado con la sanción que en su caso, una vez ya estudiado el caso, pues evidentemente el propio hospital pues considere que es la más adecuada a las circunstancias del caso. Pero me queda la duda de si realmente se habría podido incurrir en un delito o estaremos más bien en un pequeño retraso, dado el gran volumen de pacientes que había que atender en ese momento. Que muchas veces hay en los hospitales, ambulatorios, y es verdad que a los médicos, como se dice, se va, pero no se sabe cuándo se va a volver. Eso es, y lo digo sobre todo también porque hay determinados escenarios, por ejemplo, ahora estamos en el clásico episodio donde hay muchísimas pacientes enfermos, resfriados, gripe, tal, claro que se colapsa el servicio de urgencia y muchas veces no son capaces de atender a esa demanda constante de pacientes que van llegando en todo momento a los diferentes hospitales o a los centros de salud. Ramón nos hace una pregunta que yo no la entiendo muy bien, pero por eso
estamos aquí, para que tú nos acerques ese difícil mundo del derecho. Dice, ¿es un delito especial? ¿Un delito especial? Bueno, en principio no. El delito de omisión de deber de socorro es un delito común porque lo puede cometer cualquier persona. Ahora bien, sí podría darse la circunstancia de que quien lo ha cometido sea un profesional sanitario. ¿Pero a qué se refiere con lo de delito especial? Cuando hablamos de un delito especial, para que quede claro, serían aquellas figuras delictivas que solamente lo puede cometer o una autoridad o un funcionario público en el desempeño de sus funciones. Por ejemplo, rara es desgraciadamente la semana en la que no leemos en los periódicos o escuchamos en los medios de comunicación que se está investigando la actuación de un determinado autoridad o funcionario público por un presunto delito de cohecho, por ejemplo, un delito de tráfico de influencia. Todos esos delitos, por ejemplo, son delitos que única y exclusivamente, en principio, solamente van a ser o pueden ser cometidos solamente por autoridades o funcionarios públicos. Y cuando me refiero a autoridades o funcionarios públicos, ojo, quiero dejarlo claro también, no solamente que tengan esa condición, sino que hayan sido cometidos durante el desempeño de su trabajo, es decir, durante el desarrollo de su jornada laboral, y que evidentemente tienen la peculiaridad que tienes que tener un determinado puesto para incurrir en algún tipo de esta figura. Eso es un delito especial. Dependiendo del tipo de delito que estemos hablando, puede ser un delito común, que lo puede cometer cualquier persona, o es un delito especial si, en este caso, uno de los requisitos que tiene que cumplir el sujeto activo es ser precisamente u ostentar la condición de autoridad o de funcionario público. Muy bien, pues yo creo que nos ha quedado más que claro, Miguel Ángel. Nos ha acercado esta figura. Yo creo que hemos puesto todos los episodios posibles, ¿no? Y todos los ingredientes para intentar explicar todos los casos posibles que se pueden dar en la práctica, aunque es verdad y reconozco que la realidad siempre supera la ficción y siempre hay algún caso que por un pequeño detalle no solamente te llama la atención y lo vas a recordar porque evidentemente es tu trabajo y tienes que lidiar con él, sino que le da precisamente esa peculiaridad, esa nota singular que lo va a diferenciar de otros muchos casos que son parecidos pero no tienen nada que ver en el fondo con este caso en concreto. ¿Algún consejo, Miguel Ángel? Pues como siempre, que cuando tengamos un problema, primero, tranquilidad, sentido común y sobre todo que se asesoren de todos los profesionales que hagan falta para intentar conseguir siempre o buscar la mejor solución posible al problema o problemas que podamos tener. La semana que viene el tema a tratar es un tema desgraciadamente de actualidad, la violencia de género. Un tema muy complejo, la verdad que vamos a explicar un poco la figura delictiva, vamos a abordar este problema que no solamente es complejo, sino además un problema multidisciplinar o multifocal en el sentido que tiene muchas perspectivas, es decir, es un problema que tiene tantos puntos de vista y que todos están relacionados unos con otros que es difícil, la verdad que dar una respuesta en su conjunto a la sociedad para abordar una lacra desgraciadamente tan común y tan habitual, porque rara es la semana que desgraciadamente no tenemos constancia que otra mujer ha perdido la vida, ¿no? en nuestro país. Bueno, pues hay que tratarlo, hay que hablarlo para que podamos conocer acerca de ello todo lo que tiene que ver con el derecho. Eso es. Miguel Ángel, como siempre, antes de terminar, para cualquier persona que necesite tu ayuda, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues pueden contactar con nosotros en el teléfono 678 21 53 62, si lo prefieren en el correo electrónico que aparece a lo largo de nuestro espacio, info@munozdelgadoabogados.com, o si lo prefieren que soliciten una cita en nuestro despacho que está en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C, muy cerca del Gran Teatro de Huelva y de la Plaza de la Moja, en pleno centro de Huelva. Bueno, pues como siempre, muchas gracias. A vosotros, un placer, Rocío. A vosotros también, como siempre, muchas gracias a las personas que nos siguen, a las que nos mandan también las preguntas y bueno, que esperamos que hayamos sido de su ayuda, ¿no? Eso es, por lo menos haber resuelto las dudas que nos plantean los espectadores y que muchas veces también en el despacho nos llegan correos electrónicos de espectadores que nos van planteando una serie de cuestiones, independientemente de que tengan que ver con alguno de los programas que se hayan estado emitiendo, pero la verdad es que siempre es muy de agradecer, primero, que confíen en nosotros y segundo, al mismo tiempo que podamos resolver todo tipo de problemas y de inconvenientes que tienen nuestros clientes y nuestros espectadores al mismo tiempo. Gracias una vez más, Miguel Ángel. A vosotros y a ti en particular, Rocío, por llevar la batuta del programa. Gracias, siempre con tu ayuda, si no sería imposible. Por supuesto. Gracias a ustedes por su atención, nos vemos en otro espacio del Bufete Responde.